Buenos días a todas y todos. Soy Ingrid Mota, soy doctora en Comunicación y Pensamiento Estratégico con especialidad en inteligencia artificial aplicada en el MIT. Actualmente dirijo Brain Game Central, empresa que fundé en 2013, que damos consultoría en comunicación y mercadotecnia integrada en comunicación, telecomunicación, energía y tecnologías de la información, y ofrecemos desarrollo de soluciones tecnológicas para la gestión empresarial mediante la innovación y la digitalización para la consolidación. Hoy me voy a permitir analizar junto con ustedes cómo las mismas habilidades que nos han hecho convertirnos en seres dominantes del planeta nos permitirán dar el siguiente paso evolutivo de la raza humana y nos fortalecerán como ciudadanos inteligentes. Me voy a permitir compartirles mi presentación y bueno, como les comentaba, quiero analizar la era de los ciudadanos en la era inteligente, la era de la inteligencia artificial y el rol que tenemos como ciudadanos inteligentes. La inteligencia artificial está remodelando nuestras vidas y entornos de manera significativa. Estamos listos y debemos aprovechar al máximo sus beneficios y debemos adaptarnos a esta tecnología de una manera ética y responsable. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a evolucionar como lo hicimos desde el principio con la inteligencia artificial. El Homo sapiens logró convertirse en el ser más poderoso de la evolución, dominando varios elementos clave. La domesticación de los animales, por ejemplo, el desarrollo cognitivo, lograron que trascendiéramos a lo que hoy somos. La evolución con la inteligencia artificial nos traerá beneficios sociales y económicos para aquellos que logren adaptarse al cambio. Muchas veces decimos, ¿seguro la inteligencia artificial nos quitará los trabajos? No, no en sí misma la inteligencia artificial, pero sí quienes no la logren adoptar a su día a día, eso sí, la verdad, están en problemas de generarse un analfabetismo digital ya muy avanzado. La inteligencia artificial ha recorrido un largo camino desde sus inicios en la década de 1950. Y aquí lo vamos a ver un poco en un mapa que les preparé, que estamos hablando cómo las guerras han transformado el trabajo y han hecho que los cambios sociales se impulsaran a través de la economía de los datos desde entonces. Alan Turing introdujo el concepto de inteligencia artificial cuando hizo este sistema que antes era nada más como cálculos matemáticos. Sin embargo, esto fue el camino que detonó que viéramos cómo este ser matemático, digamos, se pudiera trasladar y transformar completamente para que en el tiempo la inteligencia artificial abarcara una amplia gama de aplicaciones en diversas industrias como estamos ahora. Como comunicóloga no puedo dejar de mencionar a Norbert Wiener, que él también es un matemático y sociólogo, y él hizo la teoría cibernética, a través de la cual él estableció cómo iba a ser la comunicación entre los hombres y las máquinas. Y esto cambió total y radicalmente porque hoy somos eso, somos esa comunicación y estamos en la era de la comunicación y de los datos. Después vimos que vino el almacenamiento de los datos en esta era en donde había servidores e interfaces que impulsaron la programación y el uso de bases de datos en computadoras, fundamental obviamente sobre todo ahora en la era del Big Data. Vino después los años 60 con el desarrollo de sistemas operativos finales de los 60 y el desarrollo de software para la domicilización de la tecnología y el desarrollo de plataformas y aplicaciones. La inteligencia artificial hoy, y ya estamos hablando ya de más de 20 años, aunque apenas esté como ya muy en boga, vemos que ahora ya hay inteligencia artificial con redes neuronales, ciencia de datos y Big Data, perdóname, y también aquí vemos la computación en la nube, ya entra. Después vamos a la era del Edge Computing. La computación avanza e impulsa toda esta inteligencia y la hiperconectividad para los IoT para monitoreo en tiempo real. Hablamos también de la singularidad. La singularidad es este concepto que creó Ray Kurzweil, donde afirma que el mundo digital transformará el mundo físico para el momento en que los niños que nacen hoy y que lleguen de jardín de infancia, la inteligencia artificial probablemente ya habrá superado a los humanos en todas las tareas cognitivas, desde la ciencia hasta la creatividad. ¿De qué estamos hablando? Él decía que para el 2045 ya vamos a llegar a este punto en que la inteligencia artificial ya sea mano a mano con la parte cognitiva de los seres humanos. Esto se ha avanzado tan rápido y sobre todo esto que pasó con la pandemia nos ha avanzado tanto en el tiempo que ya podemos decir que en el 2028 vamos a estar en ese punto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? O sea, como seres humanos, estamos en un punto de no retorno que merece asegurar la ética y la democratización para el bienestar social global, en donde garanticemos que nadie se queda fuera. Necesitamos crear una sociedad sostenible y para eso nos tenemos que volver ciudadanos inteligentes. Pongo aquí un poco de datos de cómo está
marcado el cambio absoluto en el crecimiento económico a través de la inteligencia artificial. Estamos hablando este año que el mercado de inteligencia artificial tendrá un valor de más de 638,000 millones para el 2024. También que tenemos que nos va a ayudar en muchísimas cosas y vamos a ver un poco más adelante a profundidad y también vamos a ver cómo el nivel de conectividad va a crecer exponencialmente y que vamos a tener que aprovechar también para la parte sostenible de nuestra vida. Entonces, ¿qué sería esta ciudadanía digital que tenemos que adoptar con inteligencia artificial? Hay muchas cosas que tenemos que tener ya muy presentes, ¿no? Esto de la ciudadanía digital inteligente es abierta y activa. Va mucho más allá de simplemente utilizar la tecnología y es una mentalidad que en conjunto de habilidades nos permitirá adoptar y prosperar en un mundo en donde la digitalización y la interconexión lo impregnan todo. Implica una mezcla de habilidades digitales, de pensamiento crítico, de ética, de conciencia, la sostenibilidad, la capacidad de adaptación y la capacidad de estar presente en una sociedad físicamente, independientemente que estamos también ya en lo digital. Estamos hablando de diferentes pilares como serían la alfabetización digital, que es la capacidad de comprender y aplicar el uso de plataformas digitales y equipos cibernéticos con una actitud crítica hacia la información. El análisis de datos, es decir, saber buscar la información, que sea información certera y muy confirmada, evaluarla, analizarla y utilizarla de forma efectiva, descubriendo las fuentes que sean confiables. Eso es fundamental. La conciencia social y la ética, que sería entender el valor y la repercusión del uso de la tecnología y sus aplicaciones en la privacidad, la equidad y el empleo con inteligencia artificial, en donde nadie se quede fuera, donde no haya sesgos. Un aprendizaje continuo que debe estar siempre actualizado sobre tecnologías emergentes, siendo muy críticos y selectivos en la información que difundimos y cómo la utilizamos. También en la participación cívica, al utilizar los canales digitales para el fortalecimiento de la democracia y la construcción de una sociedad justa y equitativa para todos. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Pues vamos a utilizarlo a través de diferentes formas que nos van a ayudar a ser mejores, a dar ese salto evolutivo. Por ejemplo, en la inteligencia artificial, ¿cómo la vamos a utilizar en ciudades inteligentes? Por ejemplo, en transporte y tráfico, ¿no? Vamos a tener semáforos inteligentes que vayan ajustando el tráfico en tiempo real, transporte público con sistemas de AI que optimizan las rutas y los horarios, con vehículos autónomos que tengan una conducción automatizada y que tengan un ahorro de energía y que los traslados sean muchísimo más eficientes. Por ejemplo, en recursos y energía, tener redes inteligentes para la optimización de la energía, la integración de fuentes renovables para ecosistemas sostenibles, sistemas de agua con inteligencia artificial que nos ayuden a detectar fugas o revisiones del sistema, ¿no? de agua, edificios inteligentes que controlen la iluminación, la calefacción, el aire acondicionado para mejorar la eficiencia energética, para la salud y el bienestar, monitorear el ambiente con sensores de calidad del aire, el agua en tiempo real también, servicios de emergencia que puedan predecir desastres naturales y coordinar emergencias. También vemos la telemedicina, que es fundamental, que ha tenido una transformación impresionante a partir de la pandemia y además nos ayude a detectar brotes de enfermedades y planificar los esquemas de salud muchísimo más, en una forma muchísimo más eficiente y proactiva. En seguridad y vigilancia, tener cámaras de inteligencia artificial que detecten comportamientos sospechosos en tiempo real y también hagan un modelo de predictivo del crimen, en donde asignen recursos en lugares que son susceptibles a crimen, por ejemplo, ¿no? Y acabar con esta inseguridad también para las mujeres, inclusive, y para mucha gente que está vulnerable en la calle. También sistemas de reconocimiento facial para identificar a personas buscadas. En servicios públicos, también la recolección de basura automatizada, que tengan contenedores que avisen cuando deben ser vaciados y no que esté pasando el camión todo el tiempo y esté contaminando, sino más bien ya ser muchísimo más específicos. Tener drones y robots que inspeccionan y reparan cualquier daño. Atención ciudadana a través de chatbots y asistentes virtuales. Y súper fundamental la participación ciudadana y la gobernanza, tener transparencia y eficiencia administrativa, o sea, es ciudadanía con un e-gobierno, con herramientas de inteligencia artificial que analicen los sentimientos de los ciudadanos para que el gobierno pueda tomar decisiones sobre procesos gubernamentales y asignación de recursos. Ahora que no nos debemos perder en que todo es belleza con la inteligencia artificial. Hay cosas que sí debemos hacer y cosas que no debemos hacer, ¿no? Por ejemplo,
¿Qué sí nos va a ayudar la inteligencia artificial? Pues nos va a agilizar las tareas tediosas. ¿Cómo? A través de sistemas de gestión directiva para la creación de análisis y reportes que nos permiten disminuir tiempos en generación de todos los reportes y todo lo que tenemos que saber en predictivo y tener datos en tiempo real para la toma de decisiones estratégicas. Lo que no debemos hacer es pensar que como, o sea, volvemos de alguna forma como flojos, ¿no? Y pensar que la inteligencia artificial resuelve todo. Entonces, aunque podremos automatizar muchas tareas, siempre debe haber un nivel adecuado de supervisión humana. Lo que sí es fundamental y ante todo es la ética. Debemos desarrollar e implementar algoritmos que respeten la privacidad y la equidad y eviten la discriminación y el sesgo. Lo que no debe ser es, la inteligencia artificial no puede reemplazar el juicio humano. Debemos estar claros que las limitaciones de la inteligencia artificial deben estar basadas en el juicio humano. Ante todo, tiene que haber un humano detrás de todo para tomar las decisiones finales de situaciones complejas. La inteligencia artificial sí debe ser siempre, debe estar con una supervisión humana y no puede por ningún motivo ser autónoma, debe tener una supervisión que de cualquier manera veamos que aunque por más que avancen las inteligencias artificiales generativas y solitas empiecen a reprogramar y de alguna forma también se pierda, digamos, el camino que hasta el propio desarrollador pueda perder como la idea y el camino hacia donde se está regenerando la inteligencia artificial, siempre se tiene que tener acciones generadas para que el sistema sea regulado por un humano. Debemos invertir absolutamente en la calidad de los datos, porque eso es lo que nos va a generar los resultados de lo que nosotros vamos a derivar de la inteligencia artificial. Entonces, de esta manera vamos a evitar los sesgos y vamos a evitar que haya desigualdades en temas de trabajo, por ejemplo, como ha habido ya muchos casos en que vemos que en algunas comunidades en Estados Unidos, por ejemplo, inmediatamente una inteligencia artificial culpa a las sociedades, a los grupos, digamos, más vulnerables como los negros, los latinos, y dicen, seguramente si se cometió un crimen, fueron ellos, ¿no? Y no hace un análisis preciso. Por eso hay que invertir en la calidad de los datos, en esto y en la gestión de empleos y absolutamente en todo para que no haya sesgos de decir, por ejemplo, los programadores normalmente son hombres. Entonces, si me llega a currícula para yo tener una contratación, yo no pienso, entonces lo que tengo que contratar son hombres, ¿no? Porque es lo que normal, es lo que más hay en estos datos. Tenemos que asegurar que los datos sean precisos, completos y relevantes, que sean fundamentales para el éxito de los modelos de IA. Esos tenemos que hacerlo con buenos datos. Tenemos que tener conciencia de la transparencia de los modelos de inteligencia artificial y explicar cómo funcionan los algoritmos y tomar medidas para que las decisiones sean comprensibles para los usuarios y los stakeholders. ¿De qué estamos hablando aquí? De que cualquier persona que va a utilizar una inteligencia artificial sepa cuál es el objetivo, para qué van a estar usando sus datos y respetar que todo eso sea transparente para todos. Tener un enfoque en la seguridad e implementar medidas de seguridad robustas para proteger los datos y los modelos de inteligencia artificial contra los ciberataques. Los accesos no autorizados deben estar completamente vetados. O sea, todo el mundo tiene que tener un acceso para que todo el mundo pueda participar de manera libre. Tenemos que priorizar la colaboración. Los modelos de inteligencia artificial deben ser interpretables y explicar cómo y por qué toman las decisiones. Trabajar multidisciplinariamente con diferentes áreas de las empresas o sea, vamos a hablar de la empresa como una sociedad también en sí misma, para usar la inteligencia artificial de una forma completa y responsable. También debemos respetar la privacidad y proteger la privacidad de los usuarios y asegurar que se cumplan las leyes y la regulación en todo y sobre todo la protección de datos. Hablamos también de que las obras son de un autor, se debe proteger a los autores, ¿no? Tenemos que tener muchísimo cuidado en cómo hacer que todo sea sumamente transparente y respete a todo mundo, tanto su trabajo como su parte intelectual. Seleccionar las herramientas y las tecnologías correctas para aprender a usar lenguajes de programación como Python, familiarizarse con bibliotecas y frameworks como por ejemplo PyTorch o TensorFlow o herramientas de análisis de datos. Esto es fundamental. Así como de chicos nos decían, tienes que aprender a hablar inglés o hablar cualquier otro idioma, tenemos que aprender a hablar el lenguaje de programación porque a través de él nosotros vamos a tener una interacción con las máquinas, como decía Norbert Wiener. ¿Cómo va a ser esta interacción? Tenemos que hablar el mismo idioma, porque las inteligencias artificiales
en sí mismos ya hablan nuestro idioma, aprenden de nosotros a partir de los datos que nosotros les hemos ido generando, y los hemos ido actualizando y moviendo. Todo el tiempo están aprendiendo de nosotros cómo nos comportamos, cómo sentimos. O sea, a partir de eso, nosotros tenemos que hablar el mismo idioma, porque si no, no va a haber comunicación. Importantísimo adaptarnos a la inteligencia artificial. Aquí voy a avanzar un poquito. ¿Y cómo nos vamos a adaptar a la inteligencia artificial? Y les decía, hablar ese idioma, ¿no? Tenemos que, punto número uno, elegir un equipo, dominar los fundamentos matemáticos, ya sea que seas matemático o no, porque te puede pasar que a lo mejor dices, yo alucino las matemáticas, mejor me hago para allá, y me da más miedo porque no solamente no sé inteligencia artificial, sino matemáticas y estadística y saber de algoritmos y cómo voy a interactuar. Con que sepas los conceptos básicos, antes de avanzar con técnicas más complejas, tienes que aprender a saber exactamente cómo funciona el aprendizaje profundo y los modelos generativos para que tú los sepas usar y no te usen ellos a ti. Aprender los fundamentos, es decir, practicar constantemente resolviendo problemas reales y trabajando en proyectos personales y colaborativos. Esto es fundamental porque así nosotros podemos generar de pronto nuestras propias inteligencias artificiales. O sea, no piensen que las inteligencias artificiales son las que nos llegan. Tú puedes hacer tu programación y hacer una programación de una inteligencia artificial, a lo mejor para tu trabajo, o sea, si eres doctor, tener una inteligencia artificial para la gente que te consulta, ¿no? También para tus hijos, para tu casa, lo podemos hacer para todo. En realidad esto tiene que volverse el día a día, la cotidianidad de todos. Y así como aprendes a escribir, usar diferentes modelos, no sé, programas informáticos, también tienes que aprender a eso, a practicar tanto hasta que tú logres hacer tu propia inteligencia artificial. Tener una práctica constante, revisar y evaluar modelos regularmente, afinando hiperparámetros y ajustar arquitecturas de redes neuronales para mejorar el rendimiento por muchas cosas. Uno, porque los resultados van a ser infinitamente mejor si hacemos una arquitectura que mejore el rendimiento. Y además otra, porque las inteligencias artificiales consumen muchísima energía y agua. Entonces, de forma que nosotros podamos ir ajustando y ir evaluando los modelos, podemos mejorar ese rendimiento y evitar el consumo de energía que no necesitamos gastar. Tenemos que tener una mentalidad de mejora continua para adaptarnos a diferentes conjuntos de datos y problemas y ajustar los enfoques y técnicas según sea necesario. Y lo más importante de todo es aprender a desaprender. De verdad, cambiar completamente el mindset de cómo ya sabemos que funcionan las cosas, quitarnos ese miedo y empezar a participar en conferencias, colaborar con otros profesionales, leer muchísimo, estar leyendo artículos de qué se viene la inteligencia artificial, estarse actualizando constantemente y mantenerse activo en una comunidad de inteligencia artificial para aprender constantemente de qué se trata. Esto es fundamental. Y como conclusión, podría decirte que la inteligencia artificial está remodelando nuestras vidas y nuestros entornos de manera sin precedentes. No hay ninguna industria que se quede fuera, ninguna. A lo mejor ahorita estamos viendo que las grandes industrias son las que están cambiando. Sin embargo, hemos visto también que ya hay inteligencias artificiales, como comentaba hace rato, por ejemplo, doctores que necesitan dormir, ¿no? Sobre todo pediatras y algunos doctores que pueden tener una facilidad de respuesta hacia las mamás, por ejemplo, de los niños de los pediatras, que les marcan en la madrugada y que de repente con temas que son muy básicos. Entonces le puedes decir, es que, este doctor, mi hijo tiene fiebre, ¿cómo puedo quitársela? Y una inteligencia artificial le puede decir, para bajar la fiebre de tu hijo, puedes meterlo a bañar en un agua templada, ¿no? Y ayudarlo. No necesariamente tiene que medicarlo, ¿no? Pero sí puede darle recomendaciones de qué manera puede quitar esa situación que digamos es urgencia y es en la noche, permitiéndoles a ellos dormir. Esto también lo estamos viendo ya toda la vida que nos metemos a sistemas bancarios y estamos viendo cómo ya todo se está resolviendo a través de un chatbot que nos está contestando ideas puntuales que están resolviendo, digamos, y quitándole lo tedioso y dejando a una persona que deje de estar en un modelo digamos, de manufactura todo el tiempo, sino más bien de mente factura. O sea, que nosotros nos dediquemos a pensar. Esa es la idea fundamental de la inteligencia artificial y así debe de ser. Desde su evolución y su impacto en la vida cotidiana, los ciudadanos nos vamos a transformar brutalmente. Ya lo estamos haciendo. No puedes decir que no puedes creer y no confías en una inteligencia artificial y que no la usas, porque ya usas Waze, porque ya usas otros navegadores que ya las tienen, ¿no? Usas Siri o Alexa o diferente tipo de acciones
que tú preguntas y que ya tienes una respuesta de inteligencias artificiales. Ya las usamos. Hay que perder este miedo de tal manera que nosotros podamos irnos transformando, no solamente en ciudadanos digitales, sino empezar a vivir ya en ciudades digitales y tener unas mejores prácticas para su implementación y ofrecer, y más bien tener ya la capacidad de adecuarnos a sus enormes oportunidades y también sobrepasar los desafíos significativos que esto nos pueda traer. Al adaptarnos y prepararnos adecuadamente, podemos no solo enfrentar estos desafíos, sino también aprovechar las oportunidades y ser líderes en este mundo que es completamente emocionante, es totalmente nuevo para todos, pero sí vale muchísimo la pena y de verdad es un paso evolutivo tan importante como lo fue en su momento cuando el hombre pudo controlar el fuego y pudo ya también domesticar a los animales. Y entonces los invito a que vivan en este mundo, que se vuelvan ciudadanos digitales con esta ética y seguridad que nos debe tener para todos, que plantearnos cosas importantes de responsabilidad, pero sí vivirlo en el aquí y en el ahora. Les agradezco muchísimo su atención y les dejo mis datos también para que si me quieren buscar, aquí les dejo mi correo electrónico, mi web también para Brain Game. También les dejo mi LinkedIn, cómo me pueden encontrar y también mi perfil en X. Muchísimas gracias por su atención.